Buenas tardes, mi nombre es Diana Chinchilla y les voy a presentar la clase de enfermedades rickettsiales, que comprende los temas de rickettsiosis, ehrlichiosis y anaplasmosis. Vamos a comenzar hablando en general del orden rickettsiales, que son bacterias que son cocobacilos o bacilos gram negativos. Estas son intracelulares, entonces se ubican en el citoplasma o en vesículas de células eucarióticas. La mayoría se transmiten por medio de vectores artrópodos, tienen un genoma muy pequeño, de 1 a 1.6 megapares de bases. Esto quiere decir que ellas en realidad tienen una muy baja capacidad metabólica y eso las hace dependientes de la maquinaria metabólica de las células que ellas se encuentran infectando. Algunas de estas especies, como por ejemplo Ehrlichia y Anaplasma, ni siquiera tienen una maquinaria para producir lipopolisacáridos y peptidoglicán. Acá en este árbol filogenético vemos que el orden rickettsiales se divide en dos familias. Una familia que es Anaplasmataceae, que incluye a los géneros Ehrlichia, Anaplasma, Wolbachia y Neurickettia. Una familia de Midichloriaceae y una familia de Rickettsiaceae, que contiene a los géneros Rickettsia y Briensia. En general, las enfermedades rickettsiales van a comprender una gran cantidad de síndromes diferentes que van a variar de acuerdo al microorganismo que sería el agente causal de la infección y a los vectores. Entonces, acá yo les estoy mostrando las más importantes, que son las que vamos a cubrir en esta clase. Algunas causadas por bacterias de género Rickettsia y otras causadas por bacterias de género Ehrlichia y Anaplasma. Vamos a comenzar entonces con el grupo de las rickettsiosis. Las rickettsiosis son enfermedades zoonóticas febriles que se transmiten por vectores. Los vectores pueden ser garrapatas, pulgas o piojos y presentan una sintomatología inespecífica. Entonces, al ser enfermedades zoonóticas, se van a mantener en la naturaleza, en reservorios animales y el ser humano se expone de manera accidental. Estas son causadas por organismos del género Rickettsia y tienen una distribución mundial. Sin embargo, las diferentes enfermedades se van a asociar a la ubicación geográfica del vector específico de cada especie de Rickettsia. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos diferentes especies de Rickettsia que se van a encontrar únicamente en ciertas zonas del mundo porque tienen un vector específico que la transmite y que se encuentra únicamente en esta región geográfica. La riqueza a modo general se puede dividir en dos grupos, que es el grupo de fiebres manchadas y el grupo TIFI. Como les comenté, los organismos rickettsiales tienen una ubicación intracelular. En el caso de las rickettsias, ellas se ubican en su célula blanco, que es células del endotelio vascular. Entonces acá podemos ver un vaso sanguíneo marcado con un montón de organismos rickettsiales que se encuentran en el citoplasma. Y acá ya podemos ver la ubicación citoplasmática de esos microorganismos. Acá podemos ver los ciclos de transmisión de las enfermedades rickettsiales. Entonces, como les comenté, las rickettsiosas se mantienen en la naturaleza por ciclos de transmisión en los animales, que son los reservorios. Animales que pueden ser animales domésticos o pueden ser animales salvajes. Y un vector artrópodo, que es el que se encarga de transmitir el microorganismo. Que pueden ser garrapatas, pulgas o piojos, dependiendo el grupo de rickettsia del que estemos hablando. Si es de grupo de fiebres manchadas o de grupo TIFI. Entonces, en el primer recuadro, lo que podemos ver es un ciclo de transmisión de las rickettsiosis transmitidas por garrapatas, que son las garrapatas del grupo de los rickettsiosis del grupo de fiebres manchadas. Entonces, acá lo que podemos observar es el ciclo de vida del agente Rickettsia rickettsii en la garrapata que se denomina Rickettsiosis sanguíneos, que es la garrapata del perro. Y es algo parecido a lo que les expliqué con la transmisión de las borrelias, en las cuales la garrapata inmadura, el juvenil, que es una larva, se alimenta de animales más pequeños y también puede alimentarse de manera accidental del ser humano. Posteriormente la ninfa se alimenta de animales un poco más grandes y también puede alimentarse del ser humano. Y los adultos, en este caso los recuadros de perros, ¿verdad? Pero se pueden alimentar de otros animales como por ejemplo venados. Y el ser humano se convierte en un hospedero accidental. Entonces, el grupo de rickettsias del grupo de fiebres manchadas se transmite por garrapatas. En el siguiente recuadro lo que podemos ver es el ciclo de transmisión de rickettsias del grupo TIFI, que se hace por medio de la pulga. El reservorio principal del grupo TIFI son las ratas
y el vector es la pulga de la rata, que es Xenopsila chaeopis. Entonces, se mantiene normalmente la naturaleza en ratas, pero si las personas se exponen a estas pulgas, pueden ser infectadas por Rickettsia typhi. Igual, también otro vector de Rickettsia typhi es también la pulga del gato, que es la pulga Stenocephalides felis. Y esta puede infectar también otros animales como por ejemplo zarigüeyas o gatos. Entonces, todos estos animales se convierten en reservorios y estas dos pulgas, Xenopsila chaeopis y Stenocephalides felis, pueden transmitir al ser humano. De igual manera, estas pulgas se pueden encontrar con otros animales, como por ejemplo en perros, y presentarse el ciclo por medio de estos animales. Vamos a comenzar con la rickettsiosis del grupo de fiebres manchadas y la fiebre manchada de las montañas rocallosas. Entonces, este grupo está causado por Rickettsia rickettsii, que es el agente causal de la fiebre manchada de las montañas rocallosas o el Rocky Mountain Spotted Fever. Y otras rickettsiosis del grupo de fiebres manchadas son causadas por Rickettsia parkeri, Rickettsia spp, que es del grupo 364D, y otras especies que no se observan, digamos, en esta parte del mundo, como por ejemplo Rickettsia africa o Rickettsia conori. De todas las rickettsiosis del grupo de fiebres manchadas, la fiebre de las montañas rocallosas es la más severa y la más asociada a fatalidad. En esta se describe de un 20 a un 80% de mortalidad cuando no hay tratamiento y esta mortalidad aumenta mucho cuando el tratamiento se da de manera tardía. O sea, si una persona ya tiene un cuadro de fiebre manchada de montañas rocallosas al que no se le ha administrado tratamiento, la mortalidad alcanza de un 40 a un 50% si ya llega el día 8 o 9 sin recibir doxiciclina, que es el tratamiento de elección. Estas rickettsiosis del grupo de fiebres manchadas, como les dije, se transmiten por garrapatas, por lo que el riesgo es importante en personas que realizan actividades recreativas u ocupacionales al aire libre, que realizan caminatas, que tienen labores, por ejemplo, de jardinería o guardaparques, o trabajan con animales o con ganado, o son veterinarios, todos estos están en riesgo de exposición. Las garrapatas son los vectores, son las garrapatas de cuerpo duro. En Costa Rica, los vectores más importantes serían rifocéfalos sanguíneos, que como les mencioné es la garrapata del perro, y garrapatas del género Amblyoma. En Costa Rica, Amblyoma maculatum, Amblyoma cajenense. En Estados Unidos es muy importante el vector Dermacentor variabilis y Amblyoma americanum. Reservorios puede ser cualquier animal mamífero, podrían ser venados, caballos, ganado, perro, roedores, conejos y mapaches. O sea, son animales que pueden presentar la enfermedad. Algunos funcionan como reservorios, o sea, no presentan ninguna sintomatología, como por ejemplo venados. Y otros sí van a presentar sintomatología y son hospederos y pueden transmitir la enfermedad al ser humano por medio de un vector. Ahora vamos a centrarnos inicialmente en la fiebre manchada de las montañas rocallosas, que es causada entonces por Rickettsia rickettsii, que es un patógeno intracelular que afecta primariamente células endoteliales vasculares y también células del músculo liso que están debajo de los vasos. El hecho de que esta bacteria infecte las células del endotelio genera una vasculitis sistémica y que se manifiesta como lesiones petequiales o rash. El daño de esta bacteria en el endotelio va a causar un aumento en la permeabilidad capilar y esto ocurre en todos los vasos del cuerpo. Entonces, lo que se va a presentar es un daño multiorgánico, microhemorragias, consumos de plaquetas y se puede producir meningoencefalitis, daño renal agudo, necrosis cutánea, edema pulmonar, convulsiones, edema cerebral. O sea, es una enfermedad que va a ser multisistémica, multiorgánica, va a afectar el organismo completo y se puede evidenciar a nivel de piel por la presencia de rash, que es el que vemos acá en esta extremidad inferior. En cuanto a la sintomatología de la fiebre manchada de montañas rocallosas, el periodo de incubación es en promedio de 3 a 12 días posterior a la picadura de una garrapata. Sin embargo, en pacientes en los que la enfermedad cursa de manera muy severa, puede ser mucho menor, o sea que la garrapata pique y en pocos días, en menos de 5 días, ya presenta la sintomatología. Los síntomas iniciales al principio son sumamente inespecíficos, más o menos del primero al cuarto día, con la ocurrencia de fiebre súbita, dolor de cabeza,
fiebre mayor de 38 grados, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, síntomas gastrointestinales, que en Costa Rica es un síntoma muy importante y es como de los que más se presenta en las etapas iniciales, que pueden incluir dolor de estómago, náuseas, vómitos, presencia de rash y edema en ojos y manos. Eso es inicialmente. El rash es muy interesante porque en realidad en la teoría se dice que en el caso de la fiebre manchada de las montañas rocallosas, el rash ocurre en el 90% de los pacientes, unos cuantos días después del inicio de síntomas. Entonces, más o menos en el 50% de los pacientes ocurre antes del día 3, pero en el 50% ocurre después, como al cuarto, quinto día empieza a aparecer rash. Inicialmente el rash es macular, fino, se presenta en muñecas y brazos y muy importante que se presenta en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. No todos los síndromes rickettsiales presentan el mismo tipo de rash, entonces el rash puede orientar al tipo de rickettsiosis que la persona presente. Posteriormente es maculopapular y petequial. Cuando se convierte en petequial es signo de enfermedad severa. Sin embargo, esto es la teoría, porque en Costa Rica en realidad no son tantos los casos que presentan rash. Ahora les voy a hablar un poco más de la epidemiología en Costa Rica, pero esta enfermedad, como les mencioné, tiene una letalidad muy alta y la mortalidad se produce muy rápido cuando hay ausencia de tratamiento. Entonces, en muchos cuadros de pacientes que hemos visto en Costa Rica, el paciente fallece antes de desarrollar rash. Entonces, yo se los menciono porque es sumamente importante, porque en la literatura es bastante patognomónico la presencia del rash en la fiebre manchada de montañas rocallosas. Sin embargo, cuando la evolución es tan rápida, los pacientes fallecen antes de poder evidenciar un rash. Aún así, si se presenta un paciente que tiene este tipo de rash en manos y pies, es muy importante orientar a este tipo de rickettsiosis. Igual, si el paciente no presenta rash, pero presenta factores epidemiológicos y otros estos síntomas iniciales y factores epidemiológicos de posible exposición, es importante considerar la rickettsiosis. En cuanto a los síntomas tardíos y la enfermedad severa, como les dije, es una enfermedad de muy rápida evolución. Entonces, a partir del quinto día se presenta alteración del estado mental, coma, edema cerebral, compromiso respiratorio, necrosis cutánea, que puede requerir amputación, daño neurológico, insuficiencia renal aguda. Es un daño multiorgánico muy evidente. Puede llegar a síntomas tardíos muy rápido. O sea, el año pasado que hubo varios pacientes que fallecieron. Estos pacientes fallecieron al cuarto día de la enfermedad sin haber desarrollado rash. Entonces es muy importante considerar cuando se tienen estas sospechas que tiene que haber un diagnóstico temprano, una sospecha rápida. En el laboratorio lo que hay que buscar es trombocitopenia. Los pacientes presentan hiponatremia, niveles aumentados de transaminasas hepáticas, un diferencial que puede presentar un ligero aumento de células blancas y desviación a la izquierda. ¿Qué es lo que quiero recalcar? Que el retraso en el diagnóstico y la administración tardía del tratamiento con doxiciclina, que es el tratamiento de elección para las enfermedades rickettsiales, se asocia a una mayor probabilidad de morir si no se ha dado tratamiento el día 5. La tasa de fatalidad es del 5 al 10%, aumentando de, como les mencioné, de 40 a 50 con tratamiento posterior al día 8. En el caso de los pacientes del año pasado, el tratamiento no se administró porque fallecieron antes de tener sospecha de rickettsiosis. Entonces, esto es importante que a nivel de laboratorio, cuando se ven este tipo de resultados, se vaya orientando a una rickettsiosis. Acá en estas imágenes, entonces vemos ejemplos de rash en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Vemos que ya hay necrosis en los dígitos. Vemos también necrosis en otras partes del cuerpo, como por ejemplo en las orejas. Entonces vemos que es una enfermedad que afecta bastante a nivel de endotelio y vemos pues que es una evolución bastante dramática. Otras fiebres manchadas son causadas por otras especies de rickettsia que no son Rickettsia rickettsii, como por ejemplo Rickettsia parkeri y Rickettsia del complejo 364D, que no son tan severas, o sea, ellas son menos severas, no se asocian con cuadros graves.
No se asocian normalmente con internamientos en la unidad de cuidados intensivos ni con una mortalidad elevada, sino que cursan con fiebre, con mialgias, dolor de cabeza y rash. Y esta, a diferencia de la fiebre manchada de las montañas rocallosas, sí tiende a producir una lesión que se llama escara. Esta escara es una lesión en la zona de la picadura de la garrapata. Es como una especie de úlcera con un grano en el sitio de la picadura, que es importante para el diagnóstico. Y también se puede presentar linfadenopatía regional. En este caso, también se produce rash, es un rash un poco menos evidente que el rash que se produce en la fiebre manchada de las montañas rocallosas. Este es disperso, es maculopapular o vesiculopapular. Puede involucrar palmas o plantas también. Aquí en esta imagen vemos tal vez la diferencia de los rash. En el de la fiebre manchada de las montañas rocallosas se presenta un rash un poco más evidente, más marcado. En el caso de otras fiebres manchadas es un rash un poco más disperso. Y acá vemos ejemplos de la escara de inoculación, que son las lesiones, como les digo, ulcerativas, con una zona necrótica que forma un grano en el centro y que después vamos a ver que son muy importantes para el diagnóstico. El segundo grupo de rickettsioses que vamos a ver son las rickettsioses del grupo TIFI, que se describen dos cuadros. Uno es el de tifus murino o tifus endémico, que es causado por Rickettsia tifi, que el vector es la pulga de la rata, Xenopsila chaeopis, y el principal reservorio son las ratas. El segundo cuadro es el tifus epidémico, que es causado por Rickettsia prowazekii, y en este caso el vector es el piojo del cuerpo, que es pedículos humanos, y entonces se va a mantener únicamente en humanos. Y este sería igual el mismo vector que, como les comenté, para el caso de las fiebres recurrentes por borrelia recurrentes. Como el del tifus murino es el reservorio, son las ratas, entonces las personas que van a estar más en riesgo son las que tienen contacto cercano con ratas en casas, en mercados, bodegas, depósitos de basura. La bacteria se va a replicar en el sistema digestivo de la pulga y sale por las heces. Entonces, cuando las pulgas pican a las personas y les hacen piquetes, las personas se rascan, lo que hace es inocularse las heces de la pulga y de esta manera es que se da la transmisión. También puede ser por inhalación de las heces secas. Posterior a la entrada de esta bacteria por la piel o por el sistema respiratorio, la bacteria lo que hace es que se disemina por vía linfática o circulatoria a las células endoteliales, que también son su sitio blanco. Y al igual que en el caso de los rickettsioses de fiebres manchadas, el daño endotelial es la clave en la patofisiología del tifus murino. En la literatura se menciona que el tifus murino es una enfermedad que es autolimitante, inespecífica y en general es leve. Y se reporta, y si ustedes leen papers, van a encontrar que en el tifus murino la mortalidad es muy baja, de tasas cercanas de entre 0.4 y 4, más cercanas al 0.4. O sea, no se asocia normalmente a cuadros graves ni a alta mortalidad. Sin embargo, después también vamos a comentar un poco sobre esto. En Costa Rica, en realidad, los cuadros de tifus murino son más severos que en otras regiones del mundo, que sí se asocian a cuadros graves y a mortalidad. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 7 a 14 días. Los síntomas iniciales son parecidos a los de la ricketsiosis de fiebres manchadas que mencionamos inicialmente, y en general cualquier enfermedad zoonótica con fiebre de mayor a 38 grados, que dura aproximadamente 3 a 7 días. En el 90% de las personas se presenta un cuadro febril. Se presenta también dolor de cabeza, dolor musculoesquelético y rash. El rash no es tan común como habíamos visto que en la fiebre de manchadas de la montaña rocallosa se presentaba en el 90% de las personas. Digamos que si tienen una evolución de más de una semana. En el caso del tifus murino, tal vez se presentan un poco menos de porcentaje de pacientes, como en un 50%, y muy importante también los síntomas digestivos. En este caso, el rash es macular o maculopapular fino, pero vean qué importante, en este caso no afecta las palmas de las manos ni las plantas de los pies, y puede aparecer como del
3 al 5.º día. Si se presenta entonces en tronco y en extremidades sin afectar las palmas y las plantas. Sin tratamiento, normalmente la enfermedad resuelve de 10 a 14 días después, pero en el 25% de los casos se pueden presentar complicaciones, que es que hay una prolongación de la fiebre de 12 a 20 días, se presente daño pulmonar, fallo renal agudo, coagulación intravascular diseminada, compromiso neurológico e internamiento en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, tal vez en la literatura esto no es común, pero en Costa Rica sí hemos observado varios casos asociados con sintomatología grave, internamiento en la unidad de cuidados intensivos y que han terminado fallecimientos. Este es el tipo de rash del tifus murina. Entonces vemos que es macular, maculopapular fino, vemos que está en las extremidades en el tronco y acá en la foto vemos que los pies no se encuentran afectados por este rash. En el caso del tifus epidémico, esta es una enfermedad causada por la bacteria Rickettsia prowazekii y se transmite por el piojo del cuerpo humano, o sea, igual que como les mencioné para Borrelia. En este caso, las heces ingresan por las heridas o por mucosas. Pero este cuadro sí se describe en la literatura que es mucho más grave y la tasa de mortalidad es mucho más alta. Aquí que aumenta con la edad y puede alcanzar hasta el 60% en los pacientes no tratados. Esta, igual que como les comenté para Borrelia, se asocia a condiciones muy pobres de higiene, entonces es más común en casos de donde hay campos de refugiados, donde hay un alto hacinamiento, donde hay poblaciones migrantes, en las que no se puede lavar la ropa y el piojo se transmite entre las personas. Los síntomas es fiebre muy alta, incluso mayor de 40 grados, que tiene un inicio súbito y prolongado, hasta por 2 semanas, la fiebre. Cefalea intensa, generalizada y refractaria al tratamiento. El rash, en este caso, aparece como entre el del 4.º al 6.º día, en axilas y parte superior del tronco, pero tampoco en las palmas, ni en las plantas, ni en la cara. Entonces vemos que en el caso de tifus, de las riqueciosis del grupo tifus, no se asocia a las palmas y las plantas, pero sí las riqueciosis del grupo de fiebres manchadas. Posteriormente, el rash es maculopapular y en casos que son más graves ya se puede tornar petequial y hemorrágico. Y la mortalidad sí se asocia a hipotensión arterial, colapso vascular, insuficiencia renal, signos meningios, equimosis, gangrena y neumonía. Acá en las imágenes vemos ejemplos del tipo de rash, vemos que aquí un rash de tipo hemorrágico e incluso necrosis. Vamos a comenzar con el segundo grupo de enfermedades rickettsiales, que serían ehrlichiosis y anaplasmosis. A diferencia de las rickettsias que se ubican en el endotelio vascular, la Ehrlichia y anaplasmas tienen una ubicación en células sanguíneas de la sangre periférica. Entonces, las diferentes especies de Ehrlichia se ubican en monocitos y granulocitos y anaplasma se ubica en granulocitos. Entonces, la ehrlichiosis, cuando la ubicación de las especies se encuentra en los monocitos, se llama ehrlichiosis monocítica, que es causada por Ehrlichia chafensis y Ehrlichia canis, y cuando la ubicación es los granulocitos, se llama ehrlichiosis granulocítica y es causada por Ehrlichia ewinckii. En el caso de la anaplasmosis, el único patógeno humano es Anaplasma phagocytophilum y esta se ubica en los granulocitos. Estas bacterias se multiplican en el citoplasma de los leucocitos en vacuolas, que se asocian a la membrana y estas se denominan mórulas. Entonces, estas mórulas después vamos a ver que son de carácter diagnóstico. Digamos, con ciertas reservas son de carácter diagnóstico. En la imagen A y en la imagen F vemos mórulas en granulocitos que son causadas por Anaplasma phagocytophilum en la imagen B. Y en la C vemos mórulas en monocitos que son causadas por Ehrlichia chafensis. En el caso de Ehrlichia chafensis también se puede encontrar en macrófagos tisulares. En casos de ehrlichiosis fatal, que vamos a ver que en realidad la especie que se asocia con casos más graves es Ehrlichia chafensis, cuando hay daño multiorgánico hay mayor distribución de la bacteria en sitios como por ejemplo vaso, nódulos linfáticos y médula ósea.
Al igual que las enfermedades rickettsiales del grupo de fiebres manchadas, se transmiten, es la ehrlichiosis y anaplasmosis, se transmite por medio de garrapatas. Entonces aquí lo que les estoy mostrando es un ciclo de vida igual que el que les he explicado previamente, donde se transmite por garrapatas que se alimentan de animales pequeños o animales más grandes, dependiendo de su estadio. En Estados Unidos el vector más importante es Amblyomma americanum, como les había mencionado, para las riquezas también. En Costa Rica el que se ha descrito es Amblyomma maculatum y el reservorio más importante de Ehrlichia chafensis es el venado cola blanca. En cuanto a la patofisiología de Ehrlichia chafensis, que es la agente causal de la ehrlichiosis monocítica humana, esta infecta monocitos y macrófagos. Como les dije, se multiplica en el citoplasma dentro de una vacuola denominada mórula. Como ya les dije también, hay mayor distribución de la bacteria en vasos, nódulos linfáticos y médula ósea cuando hay casos graves. A diferencia de la rickettsiosis, la vasculitis directa y el daño endotelial son raros, entonces eso se traduce en que el daño multiorgánico va a ser menor en el caso de ehrlichiosis que en las rickettsiosis. Y la respuesta inflamatoria sistémica es la responsable de las manifestaciones clínicas, en lugar de que sea un efecto directo al patógeno. O sea, la respuesta inmunológica es la que genera el cuadro de sintomatología, más que el efecto en sí de la bacteria sobre el tejido. En el caso de la sintomatología de Ehrlichia monocítica por Ehrlichia chafensis, el periodo de incubación es de 5 a 15 días posterior a la picadura de la garrapata, el promedio son 9 días. De todas las ehrlichiosis, la única que se asocia a un cuadro más grave y a mortalidad es Ehrlichia chafensis. Pero vemos que es realidad muy baja comparada con la rickettsiosis, o sea, únicamente el 3% de pacientes que requieren atención médica. Los síntomas más graves son asociados a personas inmunosupresas o de mayor edad. Y vemos que esto es diferente en el caso de la rickettsiosis porque en el caso de la rickettsiosis observamos pacientes que son jóvenes, que no tienen estos tipos de factores de riesgos, igual también cursan con enfermedades muy graves. Los síntomas en el 96% de los casos se presenta fiebre como el síntoma inicial. También presentan dolor de cabeza, malestar, mialgia, son los más comunes. Síntomas gastrointestinales también son importantes, al igual que para otras rickettsiales, pero el rash no es tan común como en las enfermedades rickettsiales. Entonces, incluso se menciona en un tercio de los pacientes apenas, o sea, menos del 30% y más que todo en niños, no tanto en adultos. En este caso, el rash es petequial o maculopapular, y se puede presentar como un eritema difuso 5 días post inicio de los síntomas. Lo más típico es que sean los brazos y en el tronco. Puede presentarse también en palmas, plantas y cara. Cuando el cuadro es severo, se presentan síntomas como por ejemplo meningitis, meningoencefalitis, manifestaciones neurológicas, choque séptico, falla renal, falla hepática, manifestaciones hemorrágicas, pero esto es poco común. A nivel de laboratorio vemos que existe una leucopenia y también trombocitopenia que puede ser marcada, que incluso pueden encontrarse niveles de plaquetas de menos de 20.000. En etapas posteriores se puede presentar anemia, más o menos en el 50% de los pacientes. Muy importante la presencia de mórulas en los monocitos en sangre periférica. Se pueden observar también en médula ósea y también en líquido cefalorraquídeo. Aumento de enzimas hepáticas, además linfocitosis y aumento de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Entonces acá en esta imagen lo que vemos es un rash que es eritematoso y vemos también en el recuadro de abajo un frotis de médula ósea en un aspirado y mórulas en los monocitos dentro de la médula. El segundo cuadro de ehrlichiosis es la ehrlichiosis granulocítica humana, que está causada por Ehrlichia wingii, que es una enfermedad que es muy poco común, es muy menos severa y además tampoco se describen casos fatales. El vector es Amblyomma americanum y los reservorios son animales como perros, cabras y venados. Entonces, previamente se ha asociado a cuadros de inmunosupresión, o sea, personas con VIH o con cuadros crónicos que los hacen inmunosupresos. Ya ahora se han encontrado casos en personas inmunocompetentes, pero de igual manera es un cuadro raro. Las manifestaciones clínicas son similares a Ehrlichia chafensis.
con síntomas inespecíficos de fiebre, dolor de cabeza, malestar y mialgia, menos común que en el caso del Ehrlichia chafensis, la presencia de síntomas gastrointestinales, y el rash en realidad es raro. A nivel de laboratorio se observa leucopenia, trombocitopenia, aumento en enzimas hepáticas, y se puede observar la presencia de mórulas en granulocitos periféricos, en líquido cefalorraquídeo y en médula ósea. El último agente causal de erliquiosis monocítica es el Ehrlichia canis, que es primariamente un patógeno de perros, pero también se han descrito casos de seres humanos infectados por Ehrlichia canis. Este es transmitido por la garrapata del perro, que es Rhipicephalus sanguineus. Los síntomas son inespecíficos y semejantes a otros casos de erliquiosis, donde se presenta fiebre, dolor de cabeza, dolor musculoesquelético, se ve hepatosplenomegalia, disfunción neurológica y hematológica, pero estos son casos raros. Se han también documentado en seres humanos con infecciones con otros patógenos de otros géneros que también son transmitidos por garrapatas, como por ejemplo Rickettsia, Coxiella y Borrelia. El otro agente es Anaplasma phagocytophilum, que es el agente causal de la anaplasmosis granulocítica humana. Esta bacteria entonces tiene como célula blanco los granulocitos y igualmente produce vacuolas. El vector es Ixodes escapularis, que es la garrapata del venado, y otras especies de Ixodes. Los reservorios son roedores silvestres, ratones, ardillas, ratas, venados, perros, gatos, rumiantes, o sea, diferentes animales domésticos y silvestres. La incidencia es mayor en personas de 60 años, la fatalidad es muy baja, cercana al 0.3%, especialmente en personas mayores de 70 años. En cuanto a la patofisiología y los síntomas, el daño se produce por una respuesta inflamatoria sistémica, o sea, no es tanto por el daño directo de la bacteria sobre el tejido, sino que es por la respuesta inflamatoria. Los síntomas se presentan de 5 a 14 días post picadura. Principalmente se presenta fiebre, dolor de cabeza, malestar, mialgia, escalofrío. El rash en realidad es raro, se presenta solo en 10% de los pacientes. Los síntomas gastrointestinales son menos frecuentes que en la Ehrlichia chafensis y en otras enfermedades rickettsiales como la fiebre manchada de montañas rocallosas. Daños en el sistema nervioso son raros. Esta enfermedad entonces se describe ser autolimitada y en realidad es raro que hayan cuadros severos o manifestaciones graves. Pero sí se han reportado cuando hay casos graves la presencia de coagulopatía, manifestaciones hemorrágicas, rhabdomiolisis, pancreatitis o insuficiencia renal aguda. La mortalidad en realidad es muy baja, es de menos del 1% de todos los pacientes que requieren hospitalización, que en realidad son pocos. Pero se describe que más o menos el 7% de los casos pueden requerir internamiento en la unidad de cuidados intensivos. En realidad, los casos severos es en pacientes que tienen algún factor de riesgo, como por ejemplo enfermedad avanzada, inmunosupresión y comorbilidades. A diferencia, como les mencioné, de la rickettsiosis, en las cuales se presentan casos graves en pacientes que no tienen factores de riesgo. A nivel de laboratorio, se puede evidenciar por la presencia de leucopenia, trombocitopenia, enzimas hepáticas y anemia leve. Y aquí vemos que ejemplos de rash, que como les mencioné, el rash es raro para erliquiosis y rickettsiosis, pero puede presentarse. Vemos que en erliquiosis es un rash más eritematoso, en anaplasmosis es un rash macular. En cuanto al tratamiento, en general las enfermedades rickettsiales, tanto erliquiosis como ricketsiosis, es doxiciclina. Y si recuerdan, en la clase pasada hablamos que la doxiciclina es el tratamiento de elección para enfermedades como leptospira, como por ejemplo Lyme también. Entonces, es un antibiótico muy importante que es necesario administrar porque en el caso de, por ejemplo, ricketsiosis, la administración de otros tratamientos, incluso antibióticos de amplio espectro, no sirve para el tratamiento de la enfermedad. La mayoría de otros antibióticos no funcionan. Entonces, es importante que se considere la doxiciclina porque los síntomas son sumamente inespecíficos inicialmente. Y en realidad es lo mismo la sintomatología que se presenta en una leptospirosis y en una rickettsiosis inicialmente. Pero entonces la ventaja es que el tratamiento es el mismo, que es por doxiciclina. En Costa Rica no existe doxiciclina intravenosa, pero sí es una recomendación que se incluya en el esquema de la caja.
La mejoría debería observarse en de 24 a 48 horas por la administración del tratamiento. Sin embargo, va a ser más efectivo cuando se administra de una manera temprana. El tratamiento, muy importante, cuando no existe una confirmación de laboratorio, si existe una sospecha, o sea, si el médico sospecha por la clínica y por la posibilidad de que exista un nexo, se debe administrar el tratamiento de manera empírica, porque los casos evolucionan muy rápido, la mortalidad se presenta muy rápido. Entonces, en muchos casos, cuando ya se administra el tratamiento, cuando hay un cuadro más grave, cuando se presenta el rash, ya la persona fallece antes de poder reaccionar al tratamiento. Entonces, aunque no haya aún resultados de laboratorio, se debe dar una administración de doxiciclina. Ahora les voy a mencionar acerca del diagnóstico de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades rickettsiales en Costa Rica. El diagnóstico de las enfermedades rickettsiales se puede dar de dos maneras. Uno es el diagnóstico directo, únicamente en fase aguda. Se realiza PCR a tiempo real y en el caso de erliquia o anaplasmosis se puede hacer un diagnóstico por medio de prótesis directo. Sin embargo, ya vamos a ver que esto tiene muchas limitaciones. En la fase convaleciente se utiliza el diagnóstico indirecto, que es por medio de inmunofluorescencia, IgG o IgM. Específicamente en Inciensa utilizamos para el diagnóstico directo tanto de rickettsiosis como de erliquiosis y anaplasmosis la técnica de PCR en tiempo real. Nosotros utilizamos la metodología de referencia de nuestro laboratorio de referencia, que es el laboratorio de la rama de zoonosis rickettsiales de la División de Enfermedades Transmitidas por Vectores del CDC. Ellos nos compartieron las metodologías y brindaron entrenamiento en el 2016 para poder implementar el diagnóstico de rickettsiales en el país utilizando metodologías de referencia. En la actualidad se cuentan con PCRs para detectar rickettsia género, que es el PCR que se llama panrickettsia, y un PCR que es un retro-PCR que tiene la capacidad de detectar ácidos nucleicos totales y que tiene una mayor sensibilidad que el ensayo de ADN, digamos, convencional. También se cuentan con PCR para detección específica de las especies de Rickettsia rickettsii, de Rickettsia typhi y Rickettsia prowazekii. Entonces, para Rickettsia, PCR de Rickettsia género y adicionalmente PCR para diferenciación de especies. En el caso de Ehrlichia y Anaplasma tenemos un PCR CyBER que detecta Ehrlichia y Anaplasma, o sea, no diferencia entre los dos. Y adicionalmente se cuenta con un PCR para Ehrlichia género y un PCR específico para Ehrlichia chafensis. Para realizar el PCR en tiempo real, las muestras tienen que tener entre 1 y 21 días de evolución. Ya con más de 21 días de evolución, ya no se les monta PCR, sino que se analizan únicamente por serología. Hay diferentes muestras que se pueden utilizar para realizar el diagnóstico de rickettsiales. Estas se las muestro acá. La sangre total es la muestra que se puede utilizar para diagnóstico de rickettsia, de Ehrlichia y de anaplasma. Ehrlichia y anaplasma no pueden detectarse en otros tipos de muestra porque no se puede utilizar, por ejemplo, un suero, porque se encuentra en mórulas en los leucocitos. Entonces, si se utiliza un tipo de muestra, como por ejemplo un suero o un líquido que esté centrifugado, no se va a detectar de ninguna manera Ehrlichia. Pero sí se puede utilizar para detección de rickettsia. La muestra que se requiere es sangre en un tubo con anticoagulante, que es un tubo en ETA, por ejemplo, tubo morado, que se envía en refrigeración. El suero es el segundo tipo de muestra que recibimos, que como les dije, solo funciona para detección de rickettsia y también para las pruebas serológicas. Otro tipo de muestra que funciona muy bien es una biopsia del rash, o sea, si llega un paciente que tiene un cuadro de rash, se le puede tomar un punch, digamos una biopsiecita de la zona del rash o de la escara de inoculación, como les comenté, que cuando se muerden la garrapata, en algunos tipos de rickettsiosis se forma una úlcera que con un grano se puede tomar una biopsia de esta zona de picadura que sea de al menos 4 milímetros que incluya la zona central de la lesión. Entonces, se localiza el rash y se toma una biopsia de esta zona. El tejido se coloca en una gasa húmeda
Con solución salina al 85% y se envía. O sea, la gasa está humedecida, pero el tejido no se debe sumergir en líquido y enviarlo sumergido en líquido, porque la riqueza tiende a salir de las células y se puede perder en el líquido, o sea, se puede diluir en ese líquido en el cual venga la muestra. Entonces, lo ideal es que la muestra se tome, se envuelva en una gasa húmeda y se envíe de esta manera al laboratorio. El cuarto tipo de muestra es el hisopado de las caras. O sea, si llega un paciente y tiene la lesión de la garrapata, esa lesión se puede hisopar y se puede enviar. Este va a ser diagnóstico para rickettsiosis que no sean rickettsia, digamos, rickettsia de la grupo de fiebres manchadas de las montañas rocallosas, porque como les dije, ese cuadro no tiende a dar escaras, sino que va a ser patognomónico de rickettsiosis del grupo de fiebres manchadas, no por rickettsia ricketts. Entonces, en este caso, lo que se requiere es que se tome un hisopo, se tome un hisopado de la región ulcerada. Si tiene grano, se puede retirar el grano se puede procesar ese grano así como está. Este hisopo lo que hay que hacer es tomarlo y enviarlo seco en un recipiente estéril. No sumergirlo tampoco en salina. Y estas muestras son muestras sumamente importantes. De hecho, el hisopado de la escara y la biopsia del rash van a ser muestras más sensibles que la sangre total. Entonces, si existe la posibilidad de tomar estos dos tipos de muestra, es mucho mejor para el diagnóstico que únicamente una sangre total. Y de hecho, eso es un ejemplo de uno de los casos que se diagnosticaron el año pasado, en el cual nos llegó la investigación de caso antes de que llegaran las muestras. Entonces, en esa investigación de caso, se tomaron fotos en la paciente que presentaba unas lesiones. Acá en la parte inferior vemos las fotos de la paciente, unas lesiones bastante grandes en los cuales habían quedado después de la picadura de la garrapata. A esta señora le enviaron únicamente sangre y suero. Cuando se recibió esta información, se contactó al área de salud para ver si podían tomarle un hisopado y si podían enviar el grano de esa señora, porque ella reportaba que el grano tenía un grano negro con una lesión, ya no lo tenía porque tal vez se lo había arrancado, pero entonces era muy sugestivo de una rickettsiosis. Entonces se le pidió al área de salud que si podían tomar estas muestras. Ese mismo día volvieron a llamar a la señora, le tomaron las muestras de las lesiones y al final el PCR resultó positivo, pero únicamente en el grano. O sea, la carga, en el caso de la rickettsiosis, la carga bacteriana en realidad es muy baja, muy baja. Entonces, es más probable que uno pueda detectar el patógeno en las lesiones y en las zonas necróticas de la picadura de la garrapata que en sí en la sangre periférica. Entonces, por eso, si se tiene una gran sospecha y se presentan lesiones y se tiene sospecha de que sean unas enfermedades rickettsiales, es importante, o una rickettsiosis en este caso, que se considere la toma de estas otras muestras. Entonces, en esta señora se reportó el caso de rickettsiosis gracias a que el área de salud la contactó nuevamente, le tomó estas muestras adicionales. La sangre y el suero resultaron negativas, pero la piel resultó positiva porque ya ella tenía bastantes días de evolución, tenía como 14 días de evolución y en este caso la carga bacteriana era muy baja. Entonces se pudo únicamente detectar en estas muestras en las cuales el diagnóstico es más sensible. Entonces, es importante recalcar que estas enfermedades rickettsiales cursan con bacteremias sumamente bajas. Solo en casos muy graves, casos muy severos, las bacteremias son altas. Y ese altas, digamos, se refiere a CTs de 30 muchísimo, 33. Usualmente se detectan los casos con CTs de 38, 37. Entonces, con respecto a esto, que me gusta recalcar dos cosas. La primera es el uso de plataformas automatizadas, que es lo que la mayoría de hospitales tienen. Las plataformas automatizadas son de gran utilidad, permiten dar resultados bastante rápidos, pero tienen una gran limitación y es que
la sensibilidad en las plataformas siempre va a ser menor que cuando se utilizan PCRs individuales. Por eso nosotros nos centramos en tratar de obtener todas las metodologías de referencia por PCR de tiempo real y los PCR se corren de manera individual. En el caso de las plataformas, entonces van a tener una sensibilidad que les permite detectar los casos más graves. Pero los casos que probablemente ya tienen más días de evolución, o sea, tienen una evolución un poco más prolongada y que ya tienen niveles más bajos de bacteremia, no los va a detectar. Incluso casos graves de pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, que ya la bacteremia no es detectable por medio de esta plataforma. Entonces es muy importante que cualquier resultado, sea positivo o sea negativo, obtenido por medio de una plataforma de PCR, sea confirmado por la metodología de referencia. Porque sí existe una gran posibilidad de que simplemente no, el PCR haya sido negativo. Y sí tenemos, digamos, varios ejemplos de pacientes, incluso que han estado en la unidad de cuidados intensivos de diferentes hospitales, que el resultado estuvo positivo por medio de esta metodología, pero negativo con las diferentes plataformas. Otro aspecto muy importante es que el tipo de muestra. Antes de reportar un resultado con una plataforma, es muy importante conocer la patogénesis del microorganismo que estamos reportando. ¿Por qué? Porque no todos los microorganismos se pueden detectar por PCR y eso es lo que les mencioné en la clase anterior, en donde hablamos de Borrelia, donde la probabilidad de detectar Borrelias por PCR es muy baja y por eso la metodología de referencia es la serología. En el caso de leptospira también, o sea, la probabilidad de detectar leptospira por PCR es sumamente baja y únicamente como el 4% de los casos se detecta por medio de PCR. Entonces, si nosotros nos quedamos con un diagnóstico molecular en patógenos en los cuales la carga bacteriana es muy baja o tiende a bajar con el tiempo, o se encuentra el patógeno en ciertos tipos de muestra y en otros no, lo que se da son resultados falsos negativos. Muchas plataformas, por ejemplo, puede ser que se corra una muestra de sangre, le reportan un cassette, por ejemplo, o le reportan un kit que detecta diferentes patógenos transmitidos por garrapatas, incluyendo Borrelia, cuando en realidad una Borrelia burgdorferi, no es detectable en esa muestra, o es muy poco probable que se detecte en esa muestra. Entonces está reportando un resultado que puede resultar siendo un falso negativo. De la misma manera, si yo tengo en mi plataforma y meto una muestra de suero y lo estoy reportando una Ehrlichia negativa, ese resultado no tiene ninguna validez porque el tipo de muestra que se utilizó no es una muestra en la cual yo pueda detectar Ehrlichia. Entonces, lo que quiero dejar con esto son las dos cosas importantes con respecto a la interpretación de los resultados con el uso de plataformas. ¿Cuántos días de evolución tiene ese paciente? O sea, qué tan probable es que detecte el cuadro que cursa con una muy baja bacteremia con esa plataforma y el tipo de muestra que estoy utilizando y si ese patógeno específicamente es detectable por esa metodología y en ese tipo de muestra. Entonces, las metodologías estas de referencia tienen algo muy interesante que fue diseñado en el CDC y es que el, el el control corresponde a plásmidos que se diseñaron de manera de que el tamaño del amplicón del control es diferente al tamaño del amplicón de la muestra. Entonces, siempre se corre un PCR de tiempo real y cuando se obtienen señales de amplificación se les corre una electroforesis, que acá lo que tenemos es un Keaxel, que es un equipo de electroforesis capilar, y de esta manera podemos corroborar el tamaño del amplicón. ¿Por qué? Porque estas metodologías son sumamente sensibles, entonces son muy sensibles y son muy propensas a contaminación. Entonces, de esta manera, al tener un tamaño diferente, como por ejemplo acá vemos en el cuadro vemos que hay el tamaño del blanco del ensayo de Rickettsia género, que es Panrickettsia, es 111 pares de bases. El tamaño del control es 86, entonces a la hora de correrlo, ya en el Keaxel, podemos corroborar que la señal que estamos observando realmente en ese PCR es el amplicón de la muestra.
y no que haya habido una contaminación con un control positivo. Entonces, estos ensayos están optimizados para ser sumamente sensibles, pero también le añade una gran especificidad el hecho de contar con una diferencia en el tamaño del amplicón del control y de la muestra. Esto nos permite confirmar la identidad del producto de amplificación y así se elimina la posibilidad de reportar falsos positivos por contaminación. En el caso del diagnóstico directo de la serliquiosis, se realiza también por medio de PCR y se puede realizar por medio de frotis, una tinción de Bright o de Giemsa. En la primera etapa de la enfermedad puede mostrarles mórulas y ya ustedes pueden hacer un diagnóstico que igual debería ser confirmado por medio de PCR porque pues es muy fácil, digamos, confundirlo con artefactos o con otros elementos intracelulares. Entonces, la limitación que tiene es que es muy poco sensible y además es como muy inconsistente. Entonces, no, como les digo, no debería utilizarse como única prueba diagnóstica. Y además, un resultado tanto positivo como uno negativo de un frotis debería confirmarse por PCR. Es bastante limitada la sensibilidad de la prueba y de hecho únicamente en el 3% de los pacientes se encuentran fácilmente las mórulas en monocitos. Y en granulocitos, en los cuadros que causan la infección de granulocitos, como la anaplasmosis y la erliquiosis por Ehrlichia wingii, entre 25 y 75% sí se puede observar en granulocitos. O sea, es un poquito más en los granulocitos que en los monocitos. Pero en realidad los cuadros más severos son los de mola monocítica por Ehrlichia chafensis. Entonces es poco probable que en un paciente que llegue sintomático se pueda encontrar por medio únicamente de tinción. Entonces es importante hacer la confirmación por PCR. El diagnóstico serológico por inmunofluorescencia indirecta de tipo IgG es el estándar de oro. Entonces, en realidad, el PCR, aunque es el mejor abordaje para detectar una infección aguda, como les digo, la bacteriemia es tan baja y es tan difícil de detectar, entonces, en realidad, un resultado negativo tampoco descarta la infección. La manera de descartar o confirmar realmente es por análisis de una muestra aguda y una muestra convaleciente y detección de un aumento de 4 veces en el título de anticuerpos anti-rickettsia o anti-ehrlichia. Nosotros aquí en Inciensa utilizamos kits comerciales de la marca Fuller que se compran internacionalmente, que funcionan muy bien. Tenemos un kit que detecta anticuerpos anti-rickettsia del grupo TIFI y anticuerpos anti-rickettsia del grupo de fiebres manchadas, pero no distinguen la especie. Y además tenemos un kit que detecta Ehrlichia y Anaplasma Entonces, si tiene un resultado positivo para el kit de Ehrlichia, digamos de Ehrlichia, en el pocito de Ehrlichia puede ser una infección causada por Ehrlichia chafensis, por Ehrlichia canis o por Ehrlichia wingii porque tienden a presentar reacciones cruzadas entre ellos. Lo que no cruzan es entre los diferentes grupos, es decir, las especies cruzan, por ejemplo, si él tiene anticuerpos anti-Rickettsia parkeri y anti-Rickettsia rickettsii van a cruzar, pero no tienden a cruzar entre Rickettsia del grupo de fiebres manchadas y Rickettsia del grupo TIF. Acá es importante mencionar por qué se utilizan los ensayos IgG. Bueno, resulta que los ensayos IgM pueden permanecer elevados, entonces no necesariamente van a ser indicativos de enfermedad aguda, pero la mayor limitación es que los ensayos de IgM son menos específicos que los de IgG. Entonces, se tienden a utilizar menos como diagnóstico único en los laboratorios en lugar de los que son ensayos de IgG. Los anticuerpos se pueden permanecer elevados por meses, entonces el hecho de tener una inmunofluorescencia positiva no me va a decir que el cuadro que esa persona presenta en ese momento es una rickettsiosis o una ehrlichiosis. Entonces, no se debe interpretar un único título en una única muestra para confirmar una infección, sino que la confirmación debe darse por un aumento de 4 títulos en una muestra aguda y una convaleciente. También pueden haber reacciones cruzadas con otras patologías, entre especies de Ehrlichia, fiebres manchadas y grupo tifus. O sea, sí hay casos en los cuales hay reacciones serológicas positivas para un montón de patógenos diferentes. Incluso tenemos personas que son reactivas en las pruebas de leptospira, son reactivas en la fluorescencia de Rickettsia, son reactivas en la fluorescencia de Ehrlichia, y esos son pacientes que normalmente cuando ustedes les montan otras serologías salen positivas por un montón de patógenos diferentes.
Entonces, siempre es importante hacer el seguimiento en estos casos para ver clínicamente cuál es la enfermedad que es más compatible con el cuadro y ver si posteriormente en otras pruebas serológicas se puede ir aumentando la especificidad de la reacción inmune. En el caso de, como les dije, de nuestros kits, entonces son lo que me detecta o lo que me identifica es a nivel de grupo, no a nivel de especie. Si uno quisiera hacer una diferenciación por medio de serología, entonces se realiza en laboratorios de referencia, por ejemplo en el CDC, donde hacen cultivos específicos y pueden montar las láminas de fluorescencia específicamente para cada una de las especies. Y acá lo que les muestro es una lámina de inmunofluorescencia en un paciente que tiene anticuerpos positivos para el grupo de fiebres manchadas, de anticuerpos IgG, y aquí un paciente que está negativo, que no presenta fluorescencia, no tiene anticuerpos anti-riqueza. Este es un cuadro resumen entonces de los diferentes patógenos, las enfermedades causadas por los diferentes patógenos, qué tipo de muestra puedo utilizar para realizar PCR, sangre total, biopsia de la escara o hisopado, o una biopsia del rash. Por ejemplo, aquí vemos que en la fiebre manchada, las montañas rocallosas, en la sangre la detecto bien, pero no la detecto en escara, porque como les dije, la fiebre manchada de las montañas rocallosas no produce escara. Pero si hay biopsia del rash, sí me funciona muy bien. En el caso de las fiebres manchadas por otras especies, la sangre no es una muy buena muestra, pero sí es una buena muestra la biopsia de la escara o el hisopado y la biopsia del rash. Y de hecho, este es como el caso que les comenté de la señora del año pasado, que la sangre no obtuvimos un buen resultado, pero sí obtuvimos un buen resultado en el caso del grano y del hisopado. Después, acá vemos cuáles son los que sí se pueden observar en mórulas. Bueno, en el caso de la ehrlichiosis y en el caso de anaplasmosis. Y en todas las enfermedades se puede hacer diagnóstico serológico con ensayos de inmunofluorescencia IgG en muestras de agudas y convalecientes. Otro aspecto muy importante del diagnóstico es no solo decir que es rickettsiosis, sino también poder llegar a identificar la especie. Porque la especie nos va a hablar del ciclo de transmisión. O sea, si sabemos qué especie es, podemos orientarnos a cuál fue el vector que la transmitió y cuál podría ser el factor de exposición de esa persona o de otras personas en su casa o en su comunidad. ¿Por qué? Porque si podemos saber que la agente causal es Rickettsia rickettsii, sabemos que son garrapatos. Si es Rickettsia typhi, sabemos que es una pulga. Entonces, el hecho de saber la especie nos habla del ciclo epidemiológico de transmisión en ese paciente. Entonces, ¿cómo podemos hacer identificación de especie? Que eso se realiza acá en Inciensa. Bueno, uno es por PCR tiempo real específico para especie, que es el que les comenté que tenemos, el de Rickettsia typhi, el de Rickettsia rickettsii y Rickettsia prowazekii. También hay una variante que es el PCR digital, que se utiliza, es pues un fundamento muy parecido, solo que es una mayor sensibilidad. Pero esto tiene una gran limitación y eso es que el PCR de Rickettsia género, o sea, el que les comenté que era pan-Rickettsia y el PCR de retrotranscripción son muy sensibles. Tienen una mayor sensibilidad que los PCRs específicos de especies. Entonces, en muchos de los casos que nosotros detectamos acá en Inciensa, se pudo llegar a un diagnóstico de rickettsiosis, pero debido a que el CT era sumamente alto, digamos, en el PCR de género, 38, 39, 37, eso equivale a una copia de genoma detectada. Entonces se puede detectar género, pero en estos casos el PCR de especie requiere tal vez unas 10 copias o unas 100 copias de genoma. Entonces, al ser un poco menos específico, menos sensible el PCR de especie, hay algunos casos en los cuales se pudo llegar únicamente al nivel de género. Al nivel de especie, por PCR de tiempo real, en algunos casos donde se cursa con una bacteremia más alta, sí se puede llegar a detectar. Y en casos donde la bacteremia es muy baja o la cantidad de bacteria en esa muestra es muy baja, no se puede llegar a identificación de especie por medio de PCR. Entonces tenemos otras alternativas que se están intentando implementar, que es la secuenciación. Lo que se está trabajando en este momento es para implementar el cultivo de Rickettsia que se realiza en cultivo celular y posteriormente poder realizar secuenciación, que sería una secuenciación dirigida por amplicones.
y nos va a permitir llegar a una identificación de especie en casos en los cuales no se pudo llegar por medio de PCR tiempo real. Y para finalizar, les voy a hablar acerca de los resultados de la vigilancia basada en laboratorio de la riqueziosis en Costa Rica. Este es un gráfico que nos muestra los casos que han sido detectados desde que se comenzó a realizar el diagnóstico en el 2016 hasta la actualidad. El año en el que más casos se diagnosticaron fue el año pasado, donde se detectaron 6 casos. Durante la pandemia fue donde se detectaron menos casos y esto, bueno, pasó para muchísimos eventos en los cuales bajaron la cantidad de referencia de muchos eventos diferentes a COVID. Vemos que en realidad se ha mantenido entre un caso a máximo 6, lo que se detecta al año. Entonces en realidad no son muchos casos, pero ya vamos a ver que sí son casos bastante graves y fatales. Acá lo que podemos ver es la distribución de los casos de rickettsiosis según el agente causal. En Costa Rica, en total, se han diagnosticado 24 casos de rickettsiosis en estos últimos años. De esos, en 4 se logró identificar Rickettsia typhi como el agente causal. Muy importante mencionarles que Rickettsia typhi no se había descrito en Costa Rica hasta el año pasado, salió la publicación. Dos casos que eran del 2019 se identificaron en el 2020, la publicación tardó un poco en salir, pero ya se hizo la publicación, era una especie de rickettsia que no se había descrito en Costa Rica. Ya se ha detectado, o se ha podido confirmar en 4 casos que el agente causal de Rickettsia typhi. Se han detectado 4 casos de Rickettsia rickettsii, un caso de Rickettsia africae, pero esta muestra fue una muestra que fue enviada por el Laboratorio de Referencia de Guatemala en un paciente que tenía sospecha de rickettsiosis, que recientemente había venido de África, y la muestra entonces fue enviada a Costa Rica para realizar el diagnóstico de rickettsiosis. En 15 casos no se pudo determinar cuál era la especie causal por el asunto que les estaba comentando. Fueron muestras en las cuales la carga bacteriana era sumamente baja, entonces el PCR de especie no logró determinar cuál era la identificación final. ¿Qué metodologías se utilizaron para estas muestras que les estoy comentando? Bueno, en el caso de las rickettsias, se identificaron por PCR2 y por secuenciación se identificó una. Por nexo epidemiológico, porque eran 2 pacientes que se habían fallecido, digamos, un padre y el hijo, que habían fallecido de manera, digamos, consecutiva. Se determinó que el agente que causó el cuadro del hijo también era una Rickettsia rickettsii. 2 casos de Rickettsia typhi, 2 por PCR a tiempo real en Costa Rica, 2 casos por secuenciación en el CDC. Y luego la identificación de Rickettsia africae, que nosotros hicimos la identificación a nivel de Rickettsia género, y luego el CDC hizo la secuenciación e identificó Rickettsia africae. En el caso de las Rickettsia rickettsii, la que hubo por secuenciación, la amplificación inicial se realizó en la UCR con unos PCR puntos finales. Y posteriormente se realizó una secuenciación dirigida por amplicones por Illumina en Inciensa. Acá vemos la distribución de los casos de rickettsiosis según sexo y grupo etario, y vemos que en realidad en Costa Rica está muy distribuido entre hombres y mujeres, a diferencia de leptospirosis, donde vimos que eran más casos en hombres que en mujeres, y además en un cierto grupo de edad, en las personas que son laboralmente activas. En el caso de rickettsiosis, entonces vemos que está más distribuido en los diferentes grupos etarios, porque probablemente hay una exposición más equitativa en la población a vectores. Acá vemos un resumen de los casos, de todos los casos que se han diagnosticado en Costa Rica. Aquí no estoy incluyendo el caso de Rickettsia africae porque es un caso de Guatemala. Entonces vemos que la mayoría de los casos se han presentado en la región central del país, eso es muy importante. La mayoría de casos han sido de la provincia de Cartago, seguido por la provincia de Heredia, en Cartago, en las zonas rurales de Cartago, y han sido referidos por el Hospital Max Peralta. El año pasado, la mayoría, bueno, los casos se presentaron en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital Calderón Guardia. Además, en el área de salud de la Alajuelita llegó un caso y al final de año en el Hospital Max Peralta. El único caso que se ha detectado este año ha sido en el Hospital San Rafael de Alajuela.
Otro factor muy importante es que la mayoría de casos han cursado con cuadros sumamente graves. Vemos que 7 personas han fallecido, que de hecho el año pasado, de todos los pacientes que se refirieron muestra, que fueron 6 pacientes, 5 fallecieron. Eso es algo que es pues sumamente lamentable, porque en la mayoría de los casos la sospecha se dio post-mortem. Entonces, vemos que acá están ocurriendo casos bastante graves. Vemos que lo que les comenté, por ejemplo, de las riquezas TIFI que se reportaban en la literatura, que eran muy poco severas, y en realidad en Costa Rica vemos, por ejemplo, en la riqueza TIFI, en uno de los casos, el internamiento fue en la UCI, en este otro caso, el caso del paciente falleció. Este otro caso también falleció, el de Rickettsia tifi. Este no falleció, el uno del 2019 estuvo en la UCI y no falleció. Esta paciente sí falleció, la segunda del 2019 en la UCI, aunque en el certificado de función se mencionó únicamente causas nosocomiales, como neumonía. Lo que pasa es que como nunca se consideró la rickettsiosis, entonces podría ser que si fuera una mortalidad a causa de rickettsiosis, pero no, pues no está en el certificado de función. Entonces, lo que quiero dejar acá es que los cuadros que cursan son sumamente graves, que pueden haber otros muchos casos que no se están detectando, pero tal vez la sospecha no se da hasta que ya el caso es muy grave. En muchos casos también se ha logrado mantener a los pacientes en UCI sin fallecer, pero es porque han tenido una buena sospecha y un muy buen abordaje, principalmente en el Hospital Max Peralta, en los médicos de la UCI del Max Peralta. Pero el año pasado este montón de fallecidos ocurrió porque no se consideró a esta enfermedad hasta que ya el cuadro evolucionó de esta manera. Y de hecho en todos los fallecidos del año pasado, en realidad 3 de ellos la sospecha fue post-mortem. Y en 2 de ellos el paciente falleció, digamos, de manera muy rápida, antes de que se les pudiera administrar el tratamiento. Entonces, lo importante es que la referencia se haga muy rápido. Nosotros acá en Inciensa se emiten los resultados sumamente rápidos, se procesan las muestras porque son urgentes. Entonces, sí, digamos que lo que quiero dejar acá es como recalcar la importancia en la sospecha rápida, en la administración del tratamiento para tener un buen abordaje y en el envío lo más rápido posible de muestras, sean analizadas o no por plataformas automatizadas que la mayoría de hospitales pues no poseen. Entonces que haya una adecuada referencia por parte de los laboratorios de clínicas y de eh, hospitales, una adecuada referencia rápida al laboratorio de referencia, y en los hospitales en los que se cuenta con plataformas, pues enviar todos los resultados, tanto positivos como negativos, para confirmación. Algunas conclusiones acerca de la vigilancia basada en el laboratorio es que en muy pocos casos, únicamente el 35% de los pacientes se reportó rash. Entonces, en Costa Rica es súper importante que no se debe considerar rash como algo patognomónico, como un síntoma necesario para que considerar una riqueciosis. Y además que en los casos severos, en muy pocos casos se reportó. Porque, por ejemplo, los del año pasado, ninguno de los fallecidos del año pasado presentó rash. Muy probablemente porque esos pacientes fallecieron antes de que pudieran observarse el rash. Entonces, los casos que hubo en ACRI, que eran padre e hijo, murieron, cada uno murió a los 4 días de evolución sin presentar rash. Entonces, eso es muy importante. Únicamente el 35% de todos los casos tuvo rash, y en casos severos ni siquiera hubo tiempo de que se desarrollara. De estos 23 casos, en 10 no se sospechó de rickettsiosis, sino que se realizó un diagnóstico diferencial por líquido de enfermedad de Lyme. Entonces, aquí se evidencia que es sumamente necesario que cuando vengan muestras que son sospechosas de una enfermedad rickettsial, se deben montar por las dos. Entonces, si vienen muestras sospechosas por el líquido, se deben procesar por rickettsia, y muchas veces han sido resultados positivos, incluso enfermedad de Lyme. O sea, son pacientes que en muchos casos no es que tengan una sintomatología tan, digamos, que oriente tanto a Lyme, sino que es porque tal vez tiene un historial de picadura de garrapatas, pero el médico digamos, tal vez no diferencia muy bien cuáles son las enfermedades de garrapatas, entonces le piden solo Lyme. Entonces lo que hacemos es
lo que se conoce como vigilancia ampliada, o sea, buscamos otros patógenos en esas muestras que pueden responder al cuadro clínico. En 4 casos, la sospecha de riqueciosis fue post-mortem, lo que les mencionaba, sumamente triste. De hecho, uno de esos casos fue un niño que la muestra fue enviada por el OIJ, en la cual nunca existió una sospecha de riqueza, sino que el niño que era un turista vieron en varios hospitales de la caja, se sospechó únicamente de dengue. Cuando el niño estaba muy grave, se trasladó al hospital de niños, pero murió de camino. Cuando esa muestra ingresa en ciencia, entonces se le procesa riqueza porque le procesamos riqueza a todos los pacientes fallecidos que vengan de la morgue judicial y las unidades de cuidados intensivos que vengan muestras para leptospira, se les monta riqueza por la similitud en el cuadro y porque son cuadros que tienen una alta mortalidad. Entonces, en 4 personas, se tuvo un resultado post-mortem. Una de ellas ni siquiera vino ni por leptospira ni por riqueza, sino que se derivó para acá, fue para confirmación de dengue, se derivó para acá debido a la gravedad del caso. Únicamente en 3 se reportó picadura de garrapatas o pulgas. Entonces, tras de todo, algo muy importante es que no todos los pacientes recuerdan tener un nexo epidemiológico. Tenemos, por ejemplo, un señor que dio positivo por Rickettsia tifi y lo que tenía era que había rescatado a un perro, que el perrito después se le murió. Entonces, lo más probable es que el perro hubiera muerto de Rickettsia tifi y las pulgas estaban infectadas y el señor se infectó. Entonces, es importante que no solamente, o sea, que no tiene que tener un nexo epidemiológico claro para sospechar de riqueza, porque muy pocas veces se ha obtenido un resultado positivo en el cual se reporta un nexo epidemiológico claro. El 40% sí reportó algún factor de riesgo, como por ejemplo que había visitado zonas boscosas, que tuviera exposición a de animales domésticos o salvajes o ganado, historial de viajes. Entonces sí, más o menos el 40% tenía algún factor de riesgo, pero no reportaba la exposición a vectores. Otra cosa importante que no le estoy mencionando acá es que el líquida no hemos detectado por PCR. Bueno, hubo un caso de una hepatitis de origen oscuro en el cual se detectó por PCR el líquida anaplasma, pero nada más uno. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no hay casos de erliquiosis realmente, o es que muchísimos pacientes, tal vez la sintomatología de erliquiosis, a diferencia de las riqueciosis, tal vez las erliquiosis en Costa Rica son cuadros más leves y los pacientes no buscan atención médica. O tal vez el cuadro es leve y no se sospecha de una enfermedad riquecial. Entonces esa es una razón por la cual no hemos tenido casi ningún solo resultado de PCR positivo por riqueciosis. Digo, por riqueciosis, perdón. Entonces, esta alerta se generó a partir del año pasado, del montón de fallecidos del año pasado, donde se recomendó al personal médico del sistema de salud incrementar la sospecha de riqueciosis en pacientes que presentaron un cuadro febril agudo, que tuvieran o no rash, o sea, independientemente de tener rash, que sospecharan de riqueciosis y especialmente cuando tuvieran un antecedente de una posible exposición. Más que todo a factores de riesgo de exposición, que de hecho el año pasado los pacientes sí tenían un historial de haber visitado campos, de haber visitado alguna fincas, recolección de frutas, que muy probablemente los expuso a artrópodos que estaban en el ambiente. Muchas gracias por su atención. Si tienen cualquier pregunta sobre esta o sobre la clase de espiroquetas, se las pueden dirigir al doctor Fallas y él me las hará llegar. Muchas gracias.